¿por qué no utilizamos el presupuesto, que es al final es un documento que tenemos que hacer en todos los proyectos? En principio no supone un trabajo extra, si nos va a exigir hacerlo bien, pero bueno, al final es una cosa que tenemos que hacer, ¿no? Entonces pensamos, ¿en qué podemos basarnos? Pues aquí, por lo menos en la base centro, en lo que nos basamos es en la zona centro, lo que utilizamos es la base de precios de Guadalajara, ¿no? La base centro. Eso tiene la ventaja de que vamos a hacer en principio a todos los profesionales, pero también tiene la ventaja de que nos estamos aliando con con una editorial que año tras año se dedica a revisar el sector de la construcción, ¿no? Y también le hemos implicado y bueno, pues fruto de esa coordinación seguimos en el proceso juntos, ¿no? Y bueno, pues en principio la idea es que a partir del formato universal de intercambio de presupuestos, que es el BC3, podamos meterlo en nuestra herramienta, en nuestra máquina, y empecemos a generar los cálculos, ¿no? Bueno, pues de esa forma, con el formato BC3, el CSV era la versión anterior, la de la Oficina de Cambio Climático, que solamente evaluaba impacto de CO2. Bueno, pues a partir de ese formato BC3, pues tenemos un trabajo que es bastante rápido de hacer, que es sencillo, porque la herramienta no genera problemas, pero también lo hace muy preciso, porque estamos contemplando todos los materiales que estamos utilizando en esas unidades, de esos capítulos que hemos hablado, no de instalaciones o pinturas, y sobre todo lo hace bastante flexible, porque el objetivo de la herramienta no es tanto darnos un número, que está bien y que lo podremos interpretar, sino pensar cómo podemos mejorar esos impactos, ¿no? Bueno, pues al final, cuando terminemos nuestro cálculo, que hoy no lo vais a ver, pero dura 5 o 10 minutos, veremos dónde tenemos más impacto, volveremos a las mediciones, veremos qué materiales hemos utilizado en este proyecto y pensaremos a ver cómo puedo reducir el impacto, ¿no? Entonces, a mí esa mezcla de precisión, sencillez y al mismo tiempo flexibilidad me parece bastante interesante. Ahora os voy a explicar cómo funciona. En principio nosotros tenemos un presupuesto, voy a empezar por la izquierda, que lo importante es que esté hecho con la base de centro y en el que las partidas no estén vacías, sino que tengan los materiales simples. Los materiales simples son con los que luego calcula la herramienta los impactos, ¿vale? La base de centro tiene unos 20 y tantos mil materiales simples. En principio nosotros hemos quedado con 11.000, que son los que afectan a los capítulos sobre los que estamos trabajando, y de eso hemos desarrollado datos de masa y tipo de material para unos 6.000 más o menos, ¿no? Entonces la idea es que, por una parte, tengamos con esta herramienta lo que se nos genera es un listado de materiales básicos en los que tenemos una cantidad, tenemos un peso, tenemos un tipo de material. Esa masa viene de la base centro, porque la base centro ya no solamente está indicando cuánto vale ese material, sino que nos está diciendo cuánto pesa cada ladrillo, cada baldosa, cada viga y qué tipo de material es. Si es arcilla, si es madera secada al aire, si es madera laminada, secada en un horno, si es grés, si es arcilla. Bueno, un poco contemplar eso, ¿no? Al final, el análisis de ciclo de vida es una mezcla entre masa y nivel de transformación de la materia, ¿no? Cuanto más masa tenemos, más impacto tenemos. Cuanto más transformación de la materia tenemos, seguramente más impacto vamos a tener también, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, el análisis se centra o se va por dos vías, ¿no? La fase A1, A2 y A3, que es extracción del material, transporte a la fábrica y transformación, que eso lo hacemos de todos los materiales del proyecto, siempre que los tengamos dentro de la base de centro y dentro de los materiales que hemos estudiado. Y por otra parte, pensábamos, bueno, hay otros impactos que se generan en el transporte desde los centros de fabricación, desde las fábricas hasta las obras, y luego hay otras variables. Podríamos hacer un suelo de grés con unas temperaturas de cocción bastante altas, que tiene un impacto elevado, o podríamos hacer, pues ya yéndonos al reciclaje extremo, un suelo de madera de cajas de sardina, que es un desecho que tiene muy poca masa y que en principio va a generar poco impacto, pero es que hay que renovarlo muchísimo, pues prácticamente tendríamos que estar cambiando todos los años el suelo, ¿no? Entonces, queríamos meter también la variable de reciclaje y de mantenimiento dentro del proceso de cálculo. Eso, meterlo para todas las unidades de obra, nos parecía que era pues bastante tostón, ¿no? Y que iba contra la usabilidad del
de la herramienta. Lo que hemos hecho es seleccionar, en principio las 10, estamos viendo si serán las 10 o algunas más, los 10 tipos de material con más masa dentro del proyecto, y a eso sí que les asignamos lugar de producción, distancia del distribuidor a la obra, si es reciclado, el tipo de transporte y cuánto tiempo pensamos que va a durar en el edificio. La estructura en principio no habrá que cambiarla, pero todo lo que son acabados es fácil que depende de la vida del edificio tengamos más o menos número de renovaciones. Entonces, bueno, pues un poco en esas dos fases de cálculo, ¿no? Lo que es extracción, transporte y transformación, que sería 1, 2 y 3, y luego la parte más relacionada con el transporte a obra, sacamos dos listados de datos de impacto, en principio por capítulos, con 7 impactos. Los impactos que tenemos es influencia sobre el cambio climático, eutrofización, acidificación, impacto sobre la capa de ozono, energía total consumida y consumo de recursos abióticos. Entonces, tenemos un listado de impactos situado dentro del edificio, porque si tuviésemos un solo número, no sabríamos dónde actuar. Entonces, los hemos ordenado por capítulos y por las dos fases, ¿no? Para poder elegir poder actuar sobre los materiales que estamos utilizando o sobre el origen de los materiales. Entonces, bueno, pues a partir de esos cálculos, aquí veis una tabla que es, bueno, esto es uno de los primeros estudios que estamos haciendo, es para la Universidad de Valencia, y ellos tienen un proyecto de construcción con materiales composite, materiales compuestos, pero procedentes de fuentes naturales, ¿no? Entonces, se han planteado 3 casos de trabajo. Uno sería una estructura bastante ligera, de madera y placas de escayola, restos de poda de olivos y arcilla. Otro sería trabajar básicamente con BTCs. Tienen todos, en los dos casos utilizamos aislamientos procedentes de restos de alcachofa, y luego tendríamos un tercer caso que es la comparativa con una construcción normal y corriente, ¿no? En principio es un kiosco para atender turistas, pero bueno, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, de cada uno de los casos hemos ido haciendo un estudio, pues como veis aquí, ¿no? Con 7 impactos y una serie de capítulos. Aquí veis las gráficas de uno de los casos. Como veis, los impactos se centran sobre todo en los capítulos que tienen más masa, ¿no? Serían cimentaciones y estructuras. Este caso de estudio es el inicial, el de madera y placas de escayola olivo, que tiene bastante poco peso, ¿no? Entonces, bueno, pues cimentaciones, lo que teníamos eran unos plots de metal, que como material per se sí que tiene bastante impacto, pero como tiene tan poca masa, bueno, pues se reduce mucho, ¿no? Sin embargo, la estructura sí que empezaba a generar más masa. Bueno, aquí hay que buscar un poco, luego ya a nivel gráfico, cómo reflejarlo, ¿no? Porque hay tanta disparidad de unidades que en la escala lineal hay algunas comparaciones que se quedan ocultas. Hemos ido a una escala logarítmica donde se ve un poquito mejor. Y bueno, pues luego ya es ver dentro de cada capítulo, dentro de cada impacto, qué capítulo tiene más impacto, ¿no? Aquí ya veis los 3 casos, ¿no? La propuesta 1, que es la que es la de composites, la propuesta 2, que trabajaba sobre todo con BTC, y la tercera propuesta, que es una construcción tradicional de estructura de hormigón, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de cada capítulo tenemos unos impactos totales. Y al final, ¿qué es lo que queremos ver? Pues queremos ver un poco una imagen global, ¿no? Como decíamos, ya hemos pasado de etiquetas de eres ecológico o no eres ecológico a etiquetas que con un poco de trabajo se puedan interpretar, ¿no? Al final es darle la información al usuario, al fabricante, al diseñador, porque no hay que tratarnos como tontos, sino como personas con capacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay soluciones que generan más impacto en ciertos valores y menos en otras. Lo que sí que es verdad es que la propuesta 1, ¿no? Que tiene menor nivel de transformación que la propuesta tradicional y también bastante menos masa que la propuesta de BTC, genera bastante menos impacto. Pero bueno, ahora el siguiente paso no sería quedarnos aquí. O sea, eso es lo que hemos visto que pasa. El siguiente paso sería ver cómo podemos mejorarlo.
Estamos todavía en el estudio de ello, pero bueno, sería volver a los capítulos que tienen más impacto, ver de qué están hechos, plantear otra solución, plantear hasta dónde puedo, pues a lo mejor en el BTC, hasta dónde puedo reducir el nivel de aportación de cal, ¿no? Que puede ser el material que esté más transformado, para ver cómo reduzco esos valores. O cómo puedo reducir el espesor del muro, que es de medio metro, para generar menos impacto.